Bueno, aprovechando que tengo todo el tinglado montado, que tengo aquí el foco, el micro, que estaba grabando otros vídeos, voy a hacer este que es un poco improvisado, pero que tenía ganas de traer. Sabéis que, bueno, sigo bastante de cerca todo el avance de la inteligencia artificial, es algo que me gusta bastante y de hecho alguna vez me ha gustado traer alguna herramienta como esta, como la de ARPA, que te puede ayudar, por ejemplo, pues a leer PDFs, a hacerles preguntas directamente, una herramienta que por otra parte ya está obsoletísima porque el avance de la IA es rapidísimo y al final de un día para otro te sacan 20.000 herramientas que le dan 1000 vueltas a las anteriores. Literalmente podéis buscar en YouTube, por ejemplo, IA para estudiar y os van a salir miles de vídeos de herramientas que salen día sí, día también. La cuestión está en que en general veo un montón de vídeos en los que hablan de herramientas que acaban de salir, te ponen algún ejemplito o lo que sea, pero me apetecía traer un vídeo más basado en mi propia experiencia, con cómo la puedo usar yo o cómo la usaría si me viera en ciertas situaciones, extrapolable, por ejemplo, pues también a estudiantes de la universidad. Al final estamos en las mismas, en lugar de escribir un artículo, pues a lo mejor tienes que escribir un trabajo de clase, o en lugar de buscar bibliografía para esto, tienes que buscarla para el trabajo, o tienes que estudiar, y yo pues estoy estudiando para prepararme clases. Así que bueno, os cuento. A ver, una de las cosas, por ejemplo, fundamentales que a mí me encanta de la inteligencia artificial, en este caso utilizo ChatGPT para esto, es justamente la función de voz. A mí me sirve mucho para estudiar, para cuando me tengo que preparar las clases. Al final, cuando uno se tiene que poner a estudiar, hay de hecho psicología del aprendizaje dedicada a abordar estas cuestiones, se ha visto las formas en las que una persona aprende mejor o de algún modo interioriza mejor la información. Obviamente uno puede leer un texto, luego puedes subrayar, que ya es un pasito más, o puedes escribirlo con tus palabras, o por ejemplo el top suele ser cuando tú interiorizas algo tanto como para poder contárselo a alguien, con tus palabras, ajustando el nivel. Bueno, yo por ejemplo cuando estudiaba en la universidad lo hacía incluso con grupos de WhatsApp, con compañeros y compañeras que les venía bien, les apetecía y decíamos de crear grupos donde yo mandaba audios comentando lo que estaba estudiando, se lo contaba a ellos, me servía a mí para concentrarme un montón y a ellos les servía pues reescucharlo de otra manera, con otras palabras. En este caso, ¿qué pasa? Si no tienes esos grupos de WhatsApp o si te da vergüenza o no es viable, como por ejemplo en mi caso, no voy a tener un grupo de profesores de psicobiología a los que le voy contando cómo me preparo las clases. Pues para esto me viene muy bien esa función de voz de ChatGPT. De manera que yo, por ejemplo, puedo meterme y directamente decirle, oye, mira, hoy me toca impartir en clase de psicobiología la percepción visual. Entonces estoy repasando y me gustaría que me corrijas si me equivoco en algo, ¿vale? O sea, yo te voy a ir contando un poco y me dices si en algo estoy equivocado, me complementas, si me he dejado algo. Concretamente vamos a partir de las capas de la retina. Sé que son los fotorreceptores, conos y bastones, las células ciliadas y las ganglionares, pero el orden en principio es fotorreceptores, ganglionares y bipolares, ¿no? El orden de las capas de la retina, desde el punto de vista de la luz que entra al ojo, es primero las células ganglionares, luego las bipolares y finalmente los fotorreceptores. ¿Ves? Calla, ya está. ¿Veis? En este caso me acaba de corregir, pues porque se lo he dicho en orden inverso, se lo he dicho mal y entonces me pule los detalles. A mí me permite concentrarme, le puedo estar contando las cosas directamente y de algún modo te genera una sensación de que aunque estés tú solo hablando con una máquina, pero ya te permite concentrarte, focalizarte en esto, en vez de dispersarte, como si estuvieras simplemente hablándole al vacío, y a la misma vez, encima con el extra de la retroalimentación, ese feedback que te va a dar de si te has equivocado o lo que sea. Además, también te permite, sobre la marcha, si se te ha olvidado un nombre, si te falta algún trocito, una laguna de conocimiento, se la puedes preguntar y entonces te la va a complementar totalmente en directo, con lo cual eso está de maravilla. Además, tiene un punto extra y es que directamente, pues a la misma vez que estábamos hablando en cuestión de esto, yo ahora puedo coger y decirle, oye, pues ahora hazme preguntas sobre lo que acabamos de hablar de la percepción visual, en formato test, por favor. Por supuesto. Aquí van algunas preguntas tipo test sobre la percepción visual y las capas de la retina. ¿Cuál de las siguientes capas de la retina es la primera en recibir la luz que entra al ojo? A. Fotorreceptores. B. Células bipolares. C. Células ganglionares. Y en este sentido, pues puedes estar automáticamente repasando lo que acabas de explicarle tú, que realmente es como
abordar esto por todas partes. Si así no aprendes, apaga y vámonos. Otra cosa muy útil con relación a esto es que lo que tú estabas hablando con ChatGPT o con cualquier IA en la que suelas hablar, en la que tenga función de voz, se suele quedar transcrito. En la propia aplicación, tanto lo que tú has dicho como lo que te estaba contando, se suele quedar transcrito. Con lo cual, a partir de ahí le puedes pedir que te haga una síntesis, copiarlo y llevártelo donde sea, a otras herramientas que te hagan síntesis, que te hagan esquemas a partir de esa información. De hecho, conectado con esto, otra cosa que yo, por ejemplo, utilizo mucho, no necesariamente para estudiar, pero sí cuando voy a elaborar, por ejemplo, un artículo, cuando tengo que escribir una introducción, esto, como os digo, puede ser extrapolable pues a un trabajo de clase o a cualquier documento que tengáis que elaborar. Yo, por ejemplo, funcionaba mucho pues yéndome a dar un paseo, rollo peripatético, y mientras estás paseando por ahí donde no te ve nadie, pues estoy con el móvil, con la grabadora del móvil, grabando un audio que obviamente antes, hace años, lo que hacía era luego tenerlo ahí de base, pues a lo mejor ya lo he interiorizado y ni me hace falta. Luego me ponía en un Word y me ponía a escribir, pero si alguna cosa se me había olvidado, acudía directamente a esa grabación y podía refrescar la memoria y a partir de ahí ir escribiendo pues un poco la estructura y tal. ¿Qué pasa? Ahora mismo, con esas grabaciones en el móvil, te lo puedes llevar a herramientas que son además totalmente gratuitas, como las que ofrece Google, como Notebook LM, que te va a generar una transcripción de ese audio, pero no solo eso, sino que es que va a digievolucionar todo lo que puedes hacer con ese audio. Tengo aquí varios cuadernos, si me meto por ejemplo en crear uno nuevo, lo primero que te hace es pedirte las fuentes a partir de las cuales obtener la información. Podríais meterle PDFs, por supuesto, con manuales, con artículos, con lo que os haga falta y a partir de ahí obtener esa información. Pero en este caso, que es para lo que os estaba mostrando, tú te puedes llevar el audio, subirlo como fuente, tardará un poquito en procesarlo, obviamente dependiendo de lo largo que sea, y lo maravilloso de esto es que toda esa faena previa en la que tendrías que reescuchar y a partir de ahí reprocesar lo que habías dicho, en este caso lo va a hacer de forma automática, con diferentes posibilidades a partir de aquí. Bueno, en primer lugar, aquí directamente te hace una especie de resumen de lo que has contado en el audio. Y a partir de ahí, obviamente, puedes hacerle preguntas. Podrías preguntarle directamente, te sugiere incluso algunas de las preguntas que le podrías hacer. Le puedes pedir una guía de estudio. Pero para lo que yo verdaderamente utilizo más esto es para lo siguiente. Fijaos, si yo pincho en el propio audio que he subido, directamente aquí me ha generado tal cual la transcripción de todo. O sea, me está dando el resumen y todo lo que tú quieras, pero yo tengo aquí tal cual, con mis palabras, con mi expresión, todo el resumen, o sea, toda la transcripción de esto. Como Notebook LM va muy bien, pero te genera contenido solo a partir de las fuentes que le has metido, no va a hacer nada más, no te va a permitir darle retoques de otra manera un poco más creativos o un poquito más elaborados. Una de las cosas interesantes es tan sencillo como pues irte, por ejemplo, a ChatGPT una vez más y a partir de aquí decirle algo como: te voy a copiar la transcripción de un audio que contiene la introducción de un artículo. Me gustaría que la dejes bonita, que le des un formato más estructurado y ordenado. Y a partir de ahí le copio tal cual la transcripción y entonces le dejo un ratito y tal cual os genera pues un texto que está al final conteniendo lo mismo exactamente que yo ya le había dicho en ese audio, pero en este caso de forma mucho más estructurada. Incluso en algún caso detecta, fijaos que esto es increíble, yo hablaba en ese audio de algún instrumento de evaluación como el DERS, que es un cuestionario que mide dificultades en regulación emocional, lo ha detectado y hasta me ha dicho la cita original de esa escala, que eso a veces puede alucinar, ojo, cuidado con estas cuestiones, pero bueno, en cualquier caso, aquí ya me ha dado esa orientación. Entonces, bueno, me generaba hasta las hipótesis de esa introducción basándose pues automáticamente en todo lo que yo le había contado. Al fin y al cabo, yo lo que puedo hacer con este texto es llevármelo ya a un Word y a partir de ahí seguir trabajando en él. Obviamente enriquecerlo, meterle todas las referencias bibliográficas, darle un poco mi enfoque, porque obviamente esto al final se ha basado en un texto medio chapucero que yo he grabado. Pero esto no sabéis lo muchísimo que a mí al menos me ayuda a avanzar. Porque al igual que les pasa a los escritores, una de las cosas más
fastidiosas a la hora de ponerte a escribir, por ejemplo, un artículo o en el caso de los estudiantes un trabajo, es esa especie del síndrome del folio en blanco, cuando estás delante de la hoja de Word y no hay manera de escribir una palabra y estás totalmente descentrado. En este caso no, en este caso ya partimos de una introducción súper estructurada, a partir de la cual obviamente va a haber que hacerle 1000 retoques y añadirle un montón de referencias y hacer búsquedas bibliográficas y de todo para de verdad dejarla como Dios manda, pero partimos ya de una base bastante consistente a partir de la cual seguir trabajando. En la misma línea, ya para complementar y dejar esta herramienta, fijaos qué pasa si yo a partir de aquí le digo que me genere un mapa conceptual. Tarda nada, unos segunditos y automáticamente si yo lo abro, fijaos qué es esto. O sea, regulación emocional me ha dicho en concreto pues los puntos que yo he tratado en esa introducción, cómo justificar la importancia, primero una parte histórica, su influencia en la parte clínica, también en múltiples esferas relacionadas con lo cognitivo, con la salud mental, con la felicidad. Pues al final lo que yo le he pedido, pero de una manera esquemática, que literalmente es un mapa mental que puedo ir desplegando y que para remate, si yo pincho ahora, por ejemplo, aquí, me lleva a la parte concreta del audio o me explica sobre esa parte concreta del audio, pues básicamente lo que yo he dicho, lo que básicamente estaba en este caso comentando yo, y con mis propias palabras puestas entre comillas. Por ejemplo, yo he dicho que aquí era un concepto súper importante. Claro, aquí es más cutre porque es mis propias palabras grabadas en un audio. Si yo le hubiera metido un documento, un PDF, un no sé qué, acudiría directamente a la fuente y me sacaría el fragmento exacto en el que se está comentando eso. De hecho, y ya que estoy con Notebook LM, una de las funciones que también me parece a mí de maravilla, también para prepararme clases o directamente pues porque, no sé, incluso para saciar mi curiosidad cuando a lo mejor no me da la vida para ponerme a leer los artículos en el propio PDF o un manual o lo que sea, tú le puedes meter a Notebook LM pues una fuente cualquiera. Imagínate que, por ejemplo, alguno de los míos mismo, por ejemplo, yo qué sé, de la validación de una herramienta que validamos de toma de decisiones, de un videojuego de toma de decisiones. Yo se lo meto, lo procesa, además muy rápido, porque en este caso es un PDF, esto es instantáneo, me hace de nuevo un resumen, me podría pedir, pues como antes, un mapa mental, lo que sea, pero sobre todo es que flipad con esto. Si no lo conocíais ya, aquí habrá gente ahora mismo convulsionando. Fijaos, le puedo pedir directamente que me genere una conversación en profundidad, literalmente que me haga un podcast de este artículo. Le puedo pedir que lo personalice, que en este caso pues básicamente se centre en ciertos temas, se centre en ciertos otros. De hecho, no sé si esto ya está actualizado o no, pero la tendencia habitual de esta IA es hacértelo en inglés. Pero si le insistes, si se lo pones en la instrucción en varias ocasiones insistentemente, que lo haga en español, lo acaba haciendo en español. Entonces, aquí no se lo voy ni a pedir, le voy a decir que lo genere, pero fijaos, generando conversación basada en una fuente. Si le hubiéramos puesto varias, ojo, porque la conversación sería mezclando las distintas fuentes. A mí esto me parece maravilloso porque tú puedes ir en el coche perfectamente y escuchando el podcast personalizado que se te ha generado pues de aquello que de verdad querías leer y que no te daba la vida. En vez de esperar a que generen un podcast sobre esa temática, le metes los 3 o 4 artículos que acaban de sacar de tu ámbito de estudio o de lo que sea, de tu línea de investigación, y entonces los vas escuchando. No necesitas estar leyéndolo todo. Y bueno, insisto en que esto me parece súper útil, sobre todo por poder abordar más modalidades de aprendizaje, porque al final yo os he dicho que a priori lo que mejor fomenta el aprendizaje es esto de que tú se lo cuentes a alguien, pero cada uno tiene al final su estilo y con lo que se siente más cómodo. Hay gente que a lo mejor prefiere leer las cosas con más contexto o prefiere adaptar el texto para que no sea tan técnico. Esto te lo permite hacer la IA y en este caso, con este ejemplo concreto que os estaba poniendo ahora, te permite incluso el poder escucharlo, utilizar la modalidad auditiva. A lo mejor en lugar de estar sentado, que te agobias más, te aburres más y al final acabas pues no estudiando, puedes coger, irte de paseo, ir de caminata, que encima incluso puedes aprovechar y estar haciendo ejercicio físico y estás escuchando ese audio que te está sirviendo para estudiar, para un examen o para lo que sea. Fijaos, ya lo tenemos, en este caso lo ha generado de 7 minutos 43 segundos, era un pedazo de podcast. Y hola, hoy vamos a meternos de lleno lo ha hecho en español, por lo que veo, sin habérselo ni pedido. en un tema, bueno, fascinante. ¿Cómo tomamos decisiones? Sobre todo cuando hay riesgo, ¿sabes? O incertidumbre. Exacto. Porque, a ver, las típicas pruebas de laboratorio.
¿Reflejan de verdad lo que hacemos luego en la vida real? Pues tenemos aquí un estudio sobre una herramienta nueva, el Caliste Decision Task, o KDT. Increíble, o sea, me parece increíble. En esta misma línea de abarcar pues diferentes modalidades, otra cosa que me parece muy útil, incluso me sirve a mí como profesor también para poder explicar mejor ciertos ejemplos en las clases, es maravilloso lo que ha hecho, por ejemplo, la IA de Cloud, que de hecho la versión de pago dicen que ahora mismo es la top de todas las IAs desarrolladas. Yo me estoy planteando el suscribirme, de momento estoy con la versión gratuita, como veis. Fran ha vuelto. Yo, por ejemplo, puedo hacer algo como decirle que genérame una animación del potencial de acción, por ejemplo. No sé, lo primero que se me ha ocurrido. Vamos a probar. Fíjate, va a generar, te crea un artefacto y empieza, fijaos, o sea, es que es flipante. Fijaos cómo ha abierto de repente aquí esa sección y está directamente está programando probablemente para hacérmelo en HTML, como si fuera una especie de página web que pueda abrir y que a partir de ahí pues podría de hecho compartir con quien me dé la gana. Y bueno, pues depende de lo que le haya pedido, tarda más, tarda menos, a ver qué tal lo hace. Fijaos que ya en el propio código podemos ver cómo está abarcando la fase de repolarización, hiperpolarización, o sea, va muy bien encaminado y no le he dado más información. Pensad que si yo encima le dotase de esa información, le metiera un PDF, le diera más instrucciones, todavía lo podría hacer más preciso. Pero bueno, en este caso, solo pidiéndole eso, que me haga una animación del potencial de acción. A ver, ¿en qué queda todo esto? Bueno, fijaos porque tiene buena pinta. Directamente creo que lo puedo trabajar desde aquí, pero en este caso para verlo en grande lo descargamos como HTML. Vamos a grabarlo tal cual, así, al potencial de acción animación. Y fijaos porque si lo abro, bueno, mirad. Directamente me está dando toda la instrucción aquí, como si fuera tal cual una aplicación o una página web dedicada a esto. Le puedo dar a reproducir y fijaos cómo está hablando de los milivoltios que sigue el potencial de acción desde el potencial en reposo, ese potencial de membrana, cuando se despolariza y alcanza los 50-60 milivoltios, y luego empieza a descender y todo eso explicado justamente fase a fase. O sea, en este caso sin darle ningún tipo de instrucción. Probablemente si le hubiera pedido que me lo haga con la imagen de una neurona o con alguna forma en concreto, probablemente también lo habría hecho, pero joder, para no haberle pedido nada me parece maravilloso. Bueno, por supuesto, igual que le he pedido esto, le podría haber pedido que me haga pues una especie de quiz para poner preguntas tipo test, para compartir en clase, para compartirles a mis alumnos, lo que sea, o incluso para que vosotros lo pudierais hacer si estáis estudiando para un examen o para lo que sea, repasar sin problema, igual que cualquiera de las otras opciones. Pero ¿qué pasa ahora con la búsqueda en concreto de información? Porque es verdad que a ChatGPT o a cualquiera de estas IAs le podemos pedir que nos explique cosas, como estábamos haciendo antes con la función de voz, pero a veces alucinan, a veces se dejan información o directamente nos dan información tergiversada. ¿Cómo podemos garantizar que vamos a obtener información certera, de verdad precisa? Pues para esto, por ejemplo, hay varias IAs que lo tienen, pero yo en concreto suelo utilizar la de ChatGPT. Creo que esto sí que hace falta la versión de pago, pero me encanta la función de búsqueda en profundidad o investigación en profundidad. En este caso, yo le puedo pedir sobre el tema en cuestión. De hecho, cuanto más específico, más preciso sea la petición, mejor será esta búsqueda. Y aquí sí lo que va a hacer es buscar, pues, a través de todas las bases de datos que tenga disponibles, de hecho, sobre las que le hayas especificado. Si tú quieres bases de datos específicamente científicas, le puedes decir que no quieres blogs, que no quieres páginas web, quieres solo bases de datos con artículos científicos publicados en journals de impacto, lo que sea, lo que necesites. Y entonces le puedes pedir que te haga una búsqueda pues sobre la temática que tú quieras. Imagínate que le dices, quiero hacer una búsqueda sobre el estado del arte en la interocepción desde una perspectiva neurocientífica y solo quiero información científica publicada en journals científicos de impacto. Bueno, fijaos que siempre suele hacerte una serie de preguntas como para cerciorarse de lo que quieres realmente, para no hacer una búsqueda en balde. En este caso me dice que si quiero un enfoque más general o centrado en algún tema específico, como las bases neurales o lo que sea, que si quiero la búsqueda en los últimos 5 o 10 años o algo más general, y en este caso si hay alguna base de datos en cuestión que quiero sobre la que busque. Entonces dice que va a buscar y fijaos cómo se pone al lío, directamente puedes ir viendo en directo
cómo va buscando, y de hecho le va a dedicar tiempo, o sea, dependiendo de la complejidad del tema, dependiendo de lo que sea que le estemos pidiendo, va a ser más extenso, va a ser menos, va a tardar más, menos, se puede llegar a tirar perfectamente hasta 15 minutos o 20 minutos buscando en bases de datos. Y de hecho es que es increíble la forma en la que busca, o sea, fijaos que puedes ver puedes ver en directo cómo va avanzando. Al final lo importante, fijaos, es que como veis, nos ha generado esta especie de documento, entre comillas, no es un documento, pero lo podemos abrir y podemos ver con diferentes apartados, principales regiones cerebrales implicadas, métodos de estudio predominantes, hallazgos sobre salud mental, o sea, un montón de cosas que si no tuviéramos ni idea de interocepción, ya nos permitiría tener como una especie de screening, una especie de primera visión de acercamiento a partir del cual luego ya bucear y buscar sobre temas más específicos. Además, todo esto tiene asociadas las distintas referencias, como veis aquí, que si yo ahora pincho, yo qué sé, pues en esta mismo, me lleva de verdad a un artículo científico, es decir, no está alucinando, no se está inventando nada, está todo aquí y puedo descargarme luego el PDF original o lo que yo necesite. Además, lo ideal con estas cosas siempre es, claro, la fuerza surge de la combinación de las múltiples herramientas. Pues estoy hablando en este caso de la búsqueda, pero es que te puedes descargar el PDF y a partir de descargarlo, pues las posibilidades son infinitas. Puedes llevártelo de nuevo a NotebookLM, que te haga un mapa conceptual, que te genere un podcast, no de 2 o 3 artículos que le has metido manualmente, sino de la síntesis de estos 49 artículos. Donde tú antes podías humanamente buscar 10 artículos y leerte unos pocos en una semana, en 2 semanas o lo que sea, ahora puedes optimizar y en muchísimo menos tiempo procesar más información. Hace que todo sea mucho más manejable, que todo sea mucho más accesible. Es un cambio de paradigma, sí, pero al final hay que adaptarse. Ya lo dicen los expertos, la IA no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar una persona que sepa utilizar esa IA en cualquiera de los ámbitos. En esta línea, y por poneros ya el último ejemplo, otra de las funciones que más utilizo precisamente es la parte de programación. En el mundo científico, académico en general, suele ser muy frecuente aprender Python, porque es un lenguaje de programación más friendly, un poquito más accesible y sobre todo, pues al final para manejar datos, ya sea para hacer análisis estadísticos, ya sea para preprocesar pues, ficheros de fisiología, grandes ficheros de datos que quieres sintetizar y de algún modo preprocesar de forma más rápida, es muy útil, pero obviamente esto implica aprender a programar y no todo el mundo tiene ni el tiempo ni las ganas. Podrías tener que dedicar años a aprender esto. Entonces, en general, la inteligencia artificial, te vayas a la que te vayas, una de las cosas en las que mejor funciona justamente es en programación. En el caso de ChatGPT, justamente puedes pedirle que te hable de un montón de lenguajes de programación, que te programen muchísimos de ellos, pero justamente de forma automática lo que utiliza es Python. Entonces, pues blanco y en botella. Le puedes pedir que te haga un código para procesar estos ficheros y que del minuto tal al minuto tal te extraiga el promedio de microsiemens y ya tienes analizada la actividad electrodérmica. O le puedes pedir que te aplique un filtro y que te contabilice solo aquellos valores que están dentro de un rango, lo que sea. Todos estos códigos que te desarrolle, por supuesto, luego te los tendrías que llevar pues, a cualquier software, como podría ser, yo por ejemplo utilizo Visual Studio y entonces se lo puedes copiar y a partir de ahí ejecutarlos para procesar esos ficheros. Estoy convencido de que esto se va a quedar obsoleto en cuestión de nada. Si no son meses, va a ser como mucho un año, año y pico, porque el paso siguiente de las IAs, justamente en lo que se están moviendo hoy en día, es justamente en el desarrollo de agentes, que igual que ahora mismo te pueden buscar información, sintetizar información y explicar de todo, pues que tú le puedas pedir que haga ciertas cosas, tome el control de tu ordenador y directamente lo haga, con lo cual le podrás dar acceso a las carpetas de tu ordenador con los ficheros que tengas ahí y que automáticamente te procese lo que sea y todo a base de prompts, exactamente igual que lo que llevo mostrando en este vídeo. De hecho, en esta línea lo más parecido que hoy en día tenemos es justamente la posibilidad de incorporarle directamente bases de datos a ChatGPT o a otras IAs y que ellas mismas hagan los análisis ahí mismo en su propio ecosistema, en su propio entorno. Si tú, por ejemplo, a ChatGPT le metes una base de datos, especialmente si lo haces en Excel, parece que funciona mejor, le puedes pedir, por ejemplo, que te elabore pues, análisis de todo tipo, pero por ejemplo en este caso le he pedido que me haga gráficas con las distribuciones de todas las variables. Fijaos que directamente empieza a programar en Python. Me está elaborando variable a variable las distintas gráficas de frecuencias con la distribución para poder ver si se ajustan, por ejemplo, a la normalidad o no.
tengo una para cada una de ellas. Por ejemplo, si yo me vengo aquí, tengo pues los síntomas de ansiedad y entonces puedo incluso ampliarlo y ver, en este caso en mi muestra, los síntomas están pues bastante reducidos, la mayoría de la mayor frecuencia de la muestra está aquí en las puntuaciones bajas y demás. Esto en general me parece increíblemente útil, sobre todo te hace avanzar muchísimo más rápido, porque nada te va a librar de tener que aprender estadística, nada te va a librar de tener que saber interpretar bien tú la estadística. Yo particularmente suelo utilizar SPSS, suelo utilizar R, suelo utilizar JASP, que es totalmente gratuito, pero por ejemplo me viene muy bien ChatGPT para la parte de previsualización, para la parte exploratoria, cuando estoy trabajando con múltiples variables y tengo que abordar si siguen la distribución normal o no. Por ejemplo, un mapa de calor con las correlaciones entre las distintas variables. Aquí, por ejemplo, se lo acabo de pedir. Claro, esto va a ser un mamotreto porque no le he pedido nada específico. Fijaos, ha hecho pues 50.000 y de hecho ni siquiera no se ven bien los valores. Pero esto me permite ver, por ejemplo, las correlaciones que de verdad son fuertes, y a partir de ahí empezar a centrarme en esas variables, a partir de ahí ir rascando un poco más. Puedes pedir esto, le puedes pedir Network Analysis para ver la estructura de cómo están conectándose los datos y a partir de ahí plantear modelos más sofisticados. En definitiva, son herramientas que al menos parece preprocesado, esa fase exploratoria, como os decía, me resultan súper útil, me ayudan a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo ayudan en la interpretabilidad de los datos. En este caso, fijaos lo visual que es, aunque aquí se vea fatal, pero yo ya me permite ver que en concreto pues aquí hay interrelaciones fuertes, obviamente porque son variables consigo mismas, son todas de variabilidad cardíaca, o yo qué sé, pues aquí hay zonas en las que los síntomas de ansiedad, depresión y estrés correlacionan mucho entre sí mismos, pero también correlacionan, por ejemplo, con las dificultades en regulación emocional. Ya me puedo ir centrando en ciertos aspectos y por tanto a partir de ahí trabajar y sacar cosas más específicas. Esto es un cambio de paradigma, es una herramienta extra que nos va a agilizar y que sobre todo pone al alcance de aquellas personas que incluso a lo mejor no se manejan tanto o les produce aversión la estadística, porque es algo que no todo el mundo le mola. Yo que soy un friki de estas cosas, me gusta aprender. Ya en mi tesis estudiaba estadística por gusto, por ir un poco más, hilar más fino, rascar más con mis datos, etcétera, etcétera, pero al final no a todo el mundo le gusta la estadística y entonces frente a quedarte totalmente bloqueado, poder tener esa autonomía de por lo menos defenderte, a lo mejor hasta te entra mejor, te pica el gusanillo, empiezas a rascar, empiezas a preguntarle incluso, oye, explícame bien en qué consiste este análisis, estos valores, interprétame este output y a partir de ahí ir avanzando, con lo cual me parece maravilloso. La inteligencia artificial tendrá sus problemas éticos, morales, legales y tendrá incluso sus problemas a nivel de peligros reales que están alertando cada vez más, pero desde luego no creo que el foco esté justo en ninguna de las aplicaciones que yo ahora mismo os acabo de comentar. A mí me resulta muy útil en mi día a día para todos estos ejemplos que os he puesto. Probablemente lo use en muchísimas otras cosas que ahora mismo ni me haya acordado, porque ya os digo que esto ha sido medio improvisado. Si me voy acordando de más, ya os iré haciendo otros vídeos. Si os interesan este tipo de vídeos, pues comentádmelo, ¿vale? Que me quede claro a mí que os gusta y que queréis que os traiga más aplicaciones, utilidades, si tenéis dudas de alguna cosa, a ver si cómo lo resolvería yo mediante IA o lo que sea, pues hacedmelo saber y trato de abordarlo en próximos vídeos. Pero ahora es vuestro turno de dejarme en comentarios qué usos le dais vosotros a la inteligencia artificial, cosas que a lo mejor me sirvan a mí y os pueda copiar un poco. Y poco más. Si os ha gustado, dadle me gusta, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, compartidlo a quien creáis que esto le puede ser de utilidad y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.